450 años, según dice el libro de los Hechos, casi 450 años, en ese periodo de los jueces, desde que murió Josué, y recuerden, toda la generación que se había comprometido con Josué, habían pactado delante de Dios de ser fieles al Señor, de servir solamente a Jehová. Cuando termina toda esa generación, dice el capítulo 2, solamente estamos recordando, que se levantó una generación que no sabía acerca de Jehová. Pues ahora el escritor del libro de los Jueces nos habla de los israelitas, de esa generación que no sabía de Jehová. De ella nos va a hablar. No saben nada de Jehová, no saben de las victorias que Dios les había otorgado delante de los cananeos, no saben el poder de Dios, no saben los milagros de Dios, no saben quién es Jehová. Esa generación que se levanta después de la generación de Josué, no saben acerca de Dios, y decíamos que es lamentable, y nosotros como padres debemos de hacer todo lo que está en nuestras manos para que la generación que viene después de nosotros sirvan a Dios, conozcan de Dios, y para ello pues es importante la labor que nosotros como padres realizamos. Pero bueno, esa generación es de la que habla el capítulo número 3 de Jueces, generación que no sabe de Dios. Dice la Escritura en el versículo 1 que estas son las gentes que Jehová dejó, se está refiriendo a los pueblos cananeos, para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Es decir, esta generación no sabe lo que sucedió o lo que hizo Dios en Jericó. Esta generación de nuevos israelitas no saben los milagros de Dios en cada una de las batallas. Y decíamos que es lamentable que no lo sepan. Versículo 2 dice que el propósito por el cual Dios deja a pueblos cananeos en esa región es precisamente para que esta nueva generación conozca a Dios, sepan de Dios. Además de ello, Dios va a permitir que tengan enfrentamientos con estas naciones, con estos pueblos cananeos. ¿Con qué propósito? Uno, de que se capaciten para la guerra, para otros enfrentamientos, pero lo principal es que esta generación que no sabe de Dios vean que las victorias que se obtienen no es por su fuerza, sino es por la intervención directa de Dios. Y aquí es donde nosotros podemos contemplar que Dios no hace nada sin un propósito. ¿Por qué se quedaron esos cananeos? Porque iba a probar, dice la palabra de nuestro Dios, a esta nueva generación. Les iba a mostrar quién es Él. Dios, a través de ello, se iba a manifestar a esta nueva generación. Vamos, es como cuando nosotros o las personas tienen un problema, tienen una enfermedad, tienen un diagnóstico que pone en riesgo su existencia, y esa enfermedad nos lleva o los obliga a levantar los ojos al cielo y clamar a Dios. Muchas veces Dios se ha valido de problemas, de situaciones difíciles, de enfermedades, para que los hombres, las mujeres, busquemos a Dios. Y eso es lo que va a hacer Dios con esta nueva generación que no los conoce. Entonces dice Dios en sus planes: voy a dejar estos pueblos cananeos para que los hagan sufrir, y en su sufrimiento ellos clamen a mí, y entonces yo les manifieste mi poder y los salve. Y es así como va a funcionar el periodo de los jueces. Dios se va a valer de otros reyes, de otros pueblos, de otras naciones que los van a oprimir. Y esa opresión y ese sufrimiento los va a hacer clamar a Dios, y entonces van a ver la misericordia de Dios actuando en sus vidas. Esto va a ser la constante a través de toda la vida de los jueces. Dice el versículo 3, estamos en Jueces 3.
5 príncipes de los filisteos, además todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón, esto es en el norte, hasta llegar a Amat. Todas estas gentes se van a convertir en el instrumento que Dios va a usar para oprimir a su pueblo, pero a la vez, decíamos, para que el pueblo pueda buscar a nuestro Dios. Dice versículo número 4, estos que menciona el versículo 3, fueron para probar por ellos a Israel. Hay un doble propósito. Primero, probarlos. Y después dice, para saber si obedecerían los mandamientos de Jehová que él había prescrito a sus padres por manos de Moisés. Claramente dice, Dios los va a probar a través de estos cananeos, de estos pueblos que los van a oprimir. Y no solamente los va a probar, sino va a ver Dios si realmente van a obedecer los mandamientos que recibieron sus padres. Ahí está. Es una generación que no sabe. Sus padres sabían de las batallas de Jehová, pero esta generación no sabe. Y ese es el propósito por el cual Dios dejó a esos pueblos cananeos. Dice el versículo 5, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Allí están ellos conviviendo con estos pueblos impíos, idólatras, que los van a hacer sufrir, que los van a atormentar. Pero vuelvo a mencionar que Dios no hace nada sin un propósito. Y esto a nosotros nos llena de confianza, porque aún en medio de nuestros sufrimientos o de nuestras pruebas, Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un propósito. Y tal como dice Pablo a los romanos, que los que aman a Dios, todas las cosas siempre les van a ayudar a bien. Y en este caso, aun cuando es una generación que no sabe de Jehová, Dios se va a valer de ello para manifestarse a su pueblo, por amor a su nombre y porque Dios había prometido a Abraham bendecir a su descendencia. Yo pensaba cuando veía este pasaje que cualquiera de nosotros hubiese dicho, bien, no quieren saber de mí, aquí lo dejamos. ¿Por qué Dios no los abandona? Si ellos se están alejando de Dios, si ellos no saben de Dios, ¿por qué Dios no los abandona? Porque Dios hizo una promesa. Y porque Dios es fiel. Y esto, hermanos, nos alienta a nosotros, porque miren, Dios nos hace bien y nos bendice y no nos abandona en nuestra rebeldía, en nuestro pecado, en nuestro sufrimiento. Dios no nos deja, porque Dios ha hecho una promesa de bendecirnos a través de Cristo. Si bien a ellos la promesa venía a través de Abraham, nosotros, los creyentes de este tiempo, Dios nos bendice, sí, por amor a su nombre, por misericordia, por su gracia, pero sobre todo porque ha prometido bendecirnos a través de Cristo. Esta generación de la que estamos viendo, Jueces capítulo 3, no se merecía lo que Dios iba a hacer en favor de ellos. Nosotros tampoco nos merecemos todo lo que Dios nos da y todo lo que hace en favor de nuestras vidas. Pero vean lo que sucede en el versículo 6. El 5 dice que así habitaron entre los pueblos cananeos. ¿Qué sucedió? Vamos a ver. Versículo 6. Al estar conviviendo con la gente cananea, el resultado es el siguiente. Dice versículo 6, que tomaron de sus hijas por mujeres y dieron de sus hijas a los hijos de ellos, se casaron. Y esto trajo a la vida del pueblo de Israel
la práctica de la idolatría. ¿Cómo se introdujo? A través del matrimonio mixto, lo que Dios había prohibido. Hasta el día de hoy nosotros tenemos esa instrucción de parte de Dios: no os juntéis en yugo desigual con los infieles. Allí está la palabra de nuestro Dios. Y vean cómo en este pasaje, a través de estas uniones ilícitas, sutilmente se fueron introduciendo a la vida y a las familias de Israel prácticas paganas. A veces pensamos que no va a suceder nada, ¿verdad? A veces pensamos, no, nosotros estamos firmes en la fe. Nos casamos con un incrédulo y pensamos que no va a suceder nada. Qué inocentes somos al pensar que no va a suceder nada. Sutilmente se introducen prácticas y no nos damos cuenta. Hasta cuando las vemos ya en nuestros hogares decimos, cielos, de verdad fue por esto que se introdujo esto en la casa. Así es como se introducen en la vida de Israel la idolatría. ¿Hasta dónde llegaron los hijos de Israel? Dice el versículo siguiente, versículo 7, allí está. De por sí no sabían de Dios, pero ahora ellos están olvidados de Jehová su Dios. Dice el versículo 7, hicieron pues los hijos de Israel lo malo en los ojos de Jehová, y olvidados de Jehová su Dios, sirvieron a los Baales y a los ídolos de los bosques. Olvidados de Dios. Esto fue lo que sucedió. Esta fue la consecuencia de haber convivido tanto con los pueblos cananeos y de haberse unido en yugo desigual. La palabra de Dios no se equivoca. Y por más que nosotros querramos de repente ablandar las situaciones, no cambia. Porque así es la palabra de nuestro Dios. Dice entonces que hacen lo malo a los ojos de Dios. Se introduce una idolatría tal en el pueblo de Israel. De por sí no saben de Dios. Pero miren, aquí vamos a ver algo. Nosotros los seres humanos fuimos creados por Dios para estar adorando siempre. Nuestra vida espiritual, el alma que tenemos, necesita tener comunión con algo. Dios nos creó para adorarlo. Cuando no adoramos a Dios, cuando el hombre no adora a Dios, adora cualquier cosa. Y está más que demostrado. Aquí en este caso están adorando a los Baales y a los ídolos de los bosques. Pero hoy día el hombre adora cualquier cosa. El dinero, los bienes, a los mismos hombres, ¿sí? Han hecho de los hombres sus ídolos, de las mujeres sus ídolos. ¿A quién más adoran? A Satanás, a la muerte, porque el hombre está creado para adorar. Pero si no adoran a Dios, van a terminar adorando cualquier cosa. Cualquier cosa. Hasta el trabajo. Adorar la fama. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado para adorar. En este caso, pues Dios nos creó para adorarlo a Él, solamente a Él. Pero el hombre, estamos viendo aquí, puede adorar cualquier cosa. Y bueno, este fue el resultado. Se olvidaron de Dios, le dan la espalda de Dios, quedan olvidados de Dios y adoran lo que tienen a la mano. En este caso están adorando a los Baales. ¿Cuál es la consecuencia? Dice el versículo 8 que la hazaña de Jehová se encendió. Y estamos viendo nosotros el proceso. Vean cómo el hombre se olvida de Dios, se aparta de Dios y se provoca la ira de Jehová. Dice aquí que la hazaña de Jehová se encendió contra ellos y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim durante 8 años. Estaba yo escuchando un comentario
acerca de este nombre, Risataim, que significa 2 veces malo o doble maldad. Hermanos, la Biblia dice claramente que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y esto sí debería de llevarnos a reflexión, hacernos pensar que si provocamos la ira de Dios, sí, dice la Biblia misma que Dios es lento para la ira, Dios va a tardar en airarse, pero cuando llega al punto de enojarse Dios, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y yo decía, Dios, sálvanos, guárdanos de veras de conocer tu ira. Por causa de nuestro pecado provocamos la ira de Dios. Sí, Dios disciplina, pero llegar al punto de que Dios se ensañe contra nosotros es terrible. Dios los entrega, dice, fueron vendidos en manos del rey de Mesopotamia, de este rey de quien se dice entonces, por el significado de su nombre, que era 2 veces malvado, perverso. Y los hijos de Israel les sirven durante 8 años. Cuando una persona sufre, y no me van a dejar mentir, el sufrimiento de un día se hace eterno. Cualquier dolor, cualquier sufrimiento, cualquier pena que embargue nuestro corazón, que embargue nuestra vida, hermanos, un día se hace eterno. Ahora imagínense 8 años. Pero es la consecuencia de su pecado, de apartarse de Dios. 8 años ellos están sirviendo a este rey de Mesopotamia. La ira de Dios, tenemos que decir que es justa, es santa, y por eso fueron vendidas en manos de este perverso rey que ahora los oprime. Este es el proceso, hermanos. Uno se olvida de Dios, se aparta de Dios, vienen consecuencias, viene la opresión, el pecado nos va a llevar siempre a opresión, el pecado siempre va a ser odiado de parte de nuestro Dios. 8 años sirven, y entonces dice el siguiente versículo 9, que por ese sufrimiento los hijos de Israel clamaron a Dios. Pero a ver, uno dice, ¿en serio? 8 años tardaron en clamar a Dios. El sufrimiento que llevaron de ese doble perverso rey, Cusam Risataim, durante 8 años, y uno dice, tardaron tanto en clamar a Dios. Tanto tiempo tardó el clamor de ellos. ¿Tanto tiempo tardaron en volver sus ojos a Dios? Hermanos, la pregunta es, ¿cuánto hay que esperar entre el pecado y el arrepentimiento para clamar a Dios? O sea, ¿cuánto? ¿Cuánto podríamos nosotros soportar el castigo de Dios? Recordaba el pasaje cuando David pecó contra Dios, cuando censó al pueblo, y por ello Dios le da opciones para disciplinarlo, para castigarlo. Y bueno, de las opciones que Dios le da a través del profeta, David decide elegir 3 días caer en las manos de Dios. Dice, prefiero caer 3 días en las manos de Dios que caer meses en las manos de mis enemigos. Se fue por la opción, según él, más corta. Dijo, 3 días en las manos de Jehová, sabiendo que Dios es misericordioso. Pero hermanos, les bastó un día de sufrimiento, de castigo, de ver la ira de Dios. Con un día tuvo. Y dijo, Señor, ya, yo pequé, no estas ovejas tuyas. ¿Cuánto podríamos soportar nosotros el castigo de Dios? La ira de Dios. Por causa de nuestro pecado. Porque Dios no, dije que la ira de Dios es justa. Dios no nos va a castigar porque se complazca en castigarnos, no. Dios hace sufrir a las personas. ¿Cuánto tiempo
tiene que tardar para clamar a Dios. A veces uno dice de inmediato, ¿no? No, ellos tardaron 8 años en levantar sus ojos a Dios. ¿Cuál es la distancia entre mi pecado y mi clamor a Dios? ¿Cuánto voy a esperar? Por eso dice la Escritura, horrenda cosas que eran en las manos del Dios vivo. Dios nos guarde, Dios nos libre, ¿sí? Pero decíamos al principio de este estudio que Dios se va a valer de eso para que Israel vuelva sus ojos a Dios. Y entonces esta palabra va para aquellos que estén padeciendo por alguna situación. No tarden en levantar los ojos a Dios. No tardemos en nuestros pecados, en clamar a Dios pidiendo su misericordia. Dice la Escritura entonces que en el versículo 9, que cuando ellos clamaron a Jehová, Dios les suscitó Salvador a los hijos de Israel y los libró, es a saber, a Otoniel, el hijo de Cenes. Cenes es hermano menor de Caleb. Entonces Otoniel es sobrino de Caleb. Dios levanta a este hombre, su nombre significa Dios es todopoderoso. Otoniel significa Dios es todopoderoso. Les provee de un Salvador, así dice la Escritura. Les provee de este Salvador en el versículo 9, pero el versículo 10 dice algo muy interesante, que el Espíritu de Jehová es sobre Otoniel. Y aquí es donde quiero detenerme un poquito para comentar lo siguiente. Este es el libertador que Dios les provee, porque si Dios no provee salvación, yo dudo que haya otro medio para que pueda el hombre alcanzar misericordia. Esa misericordia que se ve reflejada precisamente en lo que hace Dios en favor de su pueblo. Viene entonces Caleb, que es Otoniel, que es sobrino de Caleb, un hombre, por cierto, valiente, según dice Jueces 1, versículos 12 y 13. Pero lo más importante de la vida de Otoniel no es su valor, no es que sea un hombre valiente, no es su fuerza, sino lo que dice el versículo 10, que dice que el Espíritu de Jehová fue sobre él. Recuerden que estamos hablando del Antiguo Testamento y no se sabe mucho del Espíritu de Dios. No hay mucha información. Parece ser que en ese tiempo el Espíritu de Dios pues llegaba sobre las personas, como lo dice aquí, que el Espíritu de Jehová fue sobre Otoniel, sobre él. Y entonces ahora Otoniel, en la virtud y en el poder del Espíritu Santo, va a ser el instrumento de liberación para los hijos de Israel. Y curiosamente, y no es coincidencia, que Hechos 1:8 utilice la misma preposición cuando se habla de la virtud del Espíritu Santo. Vamos a leer o a recordar lo que dice Hechos 1:8. Dice la palabra de nuestro Dios de esta manera: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo. Hechos 1:8, el Señor Jesús resucitado está dando estas palabras. Dice que vendrá sobre vosotros. Allí está, sobre vosotros. Lo que dice Jueces de Otoniel, que el Espíritu de Jehová vino sobre Otoniel, es lo mismo que dice Hechos 1:8 acerca de los apóstoles, que dice: el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros. Y vean lo que hace el Espíritu Santo cuando viene sobre la vida de una persona. En este caso de Otoniel, viene sobre él y va a ser el instrumento de liberación. Es distinto, creo yo, cuando San Juan capítulo 14, versículos 16 y 17 hablan del Espíritu Santo,
pero utiliza otras preposiciones. Voy a leer Juan 14, 16 y 17. Dice de esta manera: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Se refiere al Espíritu Santo y dice con. Es distinto. Nuestra gramática claramente utiliza estas preposiciones. En Hechos 1:8 dice sobre vosotros. Aquí Juan 14:16, acerca del consolador que va a enviar el Cristo del Padre, dice, está con vosotros para siempre. Versículo 17, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Es distinto, queridos hermanos. Con vosotros, en vosotros y sobre vosotros, dice Hechos 1:8. Para no comentar tanto al respecto, por cuestión de tiempo, yo solamente voy a decir, hermanos, vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo es imposible. No hay virtud, no hay poder, si no es por la presencia del Espíritu Santo. Y así como Dios usó a Otoniel a través del Espíritu que vino sobre él, el Espíritu de Jehová, y así como los apóstoles fueron instrumentos igualmente de salvación, porque el Espíritu Santo vino sobre ellos, dice, y me serán testigos, termino el texto de Hechos 1:8, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, por la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Entonces, queridos hermanos, es importante que el Espíritu sí esté con nosotros, que esté en nosotros, pero que sea sobre nosotros para revestirnos de poder y entonces convertirnos en instrumentos de salvación en las manos de Dios. Es entonces cuando vamos a poder salir a proclamar el Evangelio y vamos a salvar. Dios es el que salva, no nosotros, para aclarar el lenguaje, ¿sí? Pero nosotros vamos a ser instrumentos de salvación por los cuales Dios va a rescatar a los inconversos a través de la predicación. Es importante, entonces, hermanos, que el Espíritu Santo sea sobre vosotros. Versículo 11, termino con el texto 11, dijimos que íbamos a concluir ahí. Jueces 3:11, dice la palabra de nuestro Dios que Otoniel entonces es el instrumento de liberación, pelea contra el rey de Mesopotamia, Cusán-Risataim, y prevaleció su mano contra él, dice el versículo 11, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenes. Disfrutaron del reposo 40 años. Sin lugar a dudas que Israel en estos 40 años supo de Dios, vio la mano de Dios, cómo los liberó y cómo Dios durante 40 años les da reposo a través de la vida de Otoniel como instrumento sobre el cual vino el Espíritu de Jehová. El Salmo 23:2 dice que Dios a nosotros nos pastorea junto a aguas de reposo. ¿Cuánto tiempo? Dios no nos ofrece un reposo para 40 años, como dice aquí en el caso de Israel, que reposó 40 años por el instrumento que Dios usó a Otoniel. No, a nosotros Dios nos pastorea continuamente junto a aguas de reposo. Cristo a nosotros nos pastorea eternamente y nos ofrece un reposo no por unos años,
sino por toda la eternidad. Otoniel, siendo instrumento en las manos de Dios, ofreció reposo a Israel durante 40 años. Cristo es el verdadero libertador. Cristo es el verdadero Salvador. Y Él nos ofrece a nosotros ese reposo eterno. Cristo es el verdadero libertador. Cristo ofrece ese reposo eterno. ¿Te interesa? Ven a Él. Nosotros que conocemos al Señor, por su gracia y por su misericordia, sabemos y podemos vivir confiados, sabiendo que ni las puertas del infierno prevalecerán contra nosotros. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que libera, ese es el Dios que realmente salva. Que el Señor, hermanos, nos bendiga y que nosotros, dentro de las enseñanzas que hemos obtenido, es ser instrumentos en las manos de Dios. Porque nosotros que disfrutamos de este reposo espiritual, vamos a compartirlo también con aquellos que no saben de Dios. Hay muchos todavía a quienes proclamarles la salvación y la liberación. Esa gente que está sufriendo necesita clamar a Dios, pero nosotros podemos ser instrumentos en las manos de nuestro bendito Dios. Que la gloria sea a nuestro Señor. Amén.